Muy buenas tardes. Eh, Muchísimas gracias por sumarse a esta transmisión del segundo panel del seminario virtual Costa Rica Post-COVID, ¿hacia dónde vamos? En este caso, tratando de ofrecer una mirada desde algunos actores sociales y que nos van a compartir precisamente sus puntos de vista, sus experiencias sobre esta coyuntura que hemos estado experimentando y también pues su mirada de cuáles son los escenarios a futuro. Los efectos originados en la coyuntura del COVID-19 a partir de 2020 son diversos y con toda seguridad esos persistirán por largo tiempo, tanto en el entorno global como en nuestra sociedad en particular. Bajo esta premisa, la Universidad Nacional organiza este seminario para abrir las miradas desde diversos ámbitos de la sociedad costarricense y a partir de los cuales poder analizar algunas de las principales tendencias originadas por la pandemia y sus posibles escenarios a futuro, con el propósito de contribuir a la búsqueda de respuestas a algunos de los principales desafíos que esa situación nos plantea. Por lo tanto, el objetivo también de este panel es propiciar un análisis de las principales tendencias originadas durante la coyuntura ya señalada, desde la mirada de algunos actores sociales con el propósito de aportar al análisis de los principales cambios que como resultado se puedan avecinar en la sociedad costarricense. En esta ocasión nos acompañan Olga Marta Sánchez Oviedo y Héctor Ferlini Salazar. Se nos va a sumar dentro de algunos minutos, esperamos que pronto, también Carlos Campos Rojas. En el orden de participación, yo primero le voy a dar la palabra a doña Olga Marta Sánchez, en segundo lugar, a don Héctor Ferlini y esperando que ya don Carlos Campos se haya sumado, le daré la palabra a él en tercer lugar. Cada una tendrá un espacio de 15 minutos para desarrollar la parte inicial de su presentación. Posteriormente, desarrollaremos una sesión de discusión, de debate, de réplica, por unos 15 minutos y luego ustedes tendrán posteriormente la ocasión de retomar algunos aspectos que no hayan podido retomar en la primera parte y de también responder a las interrogantes y a las inquietudes planteadas en la sesión de discusión. Me voy a permitir presentarles Olga Marta Sánchez Oviedo, perdón, es socióloga con una maestría en ciencias sociales, en sociología, con énfasis en sociología rural. También tiene estudios de doctorado en economía con énfasis en política económica y también ha llevado cursos de doctorado en comunicación política para la paz para América Latina. Se ha desempeñado durante mucho tiempo en el área de planificación del desarrollo con un enfoque territorial, en el campo en el cual tiene amplia experiencia y también ella fue ministra de Planificación Nacional y Política Económica en el periodo 2014-2018, el periodo en el cual participó en la negociación y generación de una serie de acuerdos muy importantes que tuvieron que ver con la promoción de los objetivos del desarrollo sostenible, la instalación del Consejo Nacional Consultivo para los objetivos del desarrollo, que implicó pues todo un proceso de negociación con diversos sectores sociales. También ha sido académica de la universitaria, donde se ha desempeñado como docente, investigadora y extensionista. Es profesora de nuestra Universidad Nacional y también ha participado en programas académicos a nivel nacional e internacional. Hoy en día es integrante del colectivo de Mujeres por Costa Rica,
organización que ha venido desarrollando una importante labor desde 2018 por la ampliación de la convivencia democrática, la paz, la educación y la inclusión social. Este colectivo ha apoyado a mujeres en condiciones de informalidad en sus propuestas reivindicativas, también en la participación, presentando propuestas para la reactivación inclusiva, verde y con la incorporación plena de las mujeres durante el año 2020 en diferentes procesos de diálogo nacional, y actualmente son integrantes del Consejo Consultivo Económico y Social pronto a instalarse. Héctor Ferlini Salazar es comunicador, graduado de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en Administración de Empresas, también de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es docente de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Es director del diario Surcos Digital, una importante plataforma de comunicación vinculada a los movimientos sociales y a otras iniciativas sociales e institucionales. Participa de la Alianza por una Vida Digna y del Foro Confluencia Solidaria. Ha sido impulsor y es impulsor de los comités de rescate de la seguridad social en distintas regiones del país. Coordinador del proceso comunitario La Caja que Queremos. Ha sido consultor de UNICEF, ha trabajado en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura como capacitador en comunicación. Ha trabajado también con proyectos para la Interpress Service, una agencia de noticias para el desarrollo. Fue coordinador del Centro de Comunicación de la Oficina Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Dirigió el Centro de Comunicación Pastoral del Centro Nacional de Acción Pastoral, y ahí encabezó el desarrollo de la revista Aportes y producciones diversas sobre educación y comunicación popular. Ha sido periodista en diversos medios y director en diversos medios alternativos. Trabaja desde 1980 formando y promoviendo medios de comunicación popular alternativa y cuenta con varias publicaciones en los campos de la comunicación y la formación social. Carlos Campos es bachiller en Sociología, licenciado en Sociología de la Universidad Nacional. Tiene una amplia experiencia profesional en diversos ámbitos y participa de diversos grupos y organizaciones, y actualmente, o más bien, es el coordinador del Coordinador Nacional del Movimiento de Ciudadanía que construye territorios seguros desde el año 2019. Es participante de redes internacionales sobre la participación ciudadana en la toma de decisiones. Fue asesor del despacho del ministro de Agricultura durante el periodo 1998-2005, gerente del Programa de Desarrollo Rural durante 2001-2005, subgerente del Programa de Desarrollo Rural durante el periodo 1999-2001, asesor de agrupaciones sociales en materia de organización y lobby. Es empresario agropecuario y forestal, y también es importante señalar que Carlos Campos pues ha tenido una destacada participación en la organización de movimientos de productores rurales, con la organización campesina y una amplia experiencia de trabajo en el campo de la organización civil. Entonces, sin quitarles más tiempo, mi propósito no extenderme más de 10 minutos, le doy la palabra a Olga Marta. Bienvenida. Y bienvenido Bueno, Carlos Campos, que se nos acaba de sumar. Perdón. Muy buenas tardes. Realmente es un gusto aceptar esta invitación de la Universidad Nacional, una institución tan querida que por tantos años participé en ella, y además compartir este espacio con Héctor, con Carlos y con Abelardo. Yo quería compartir una presentación para tratar de ceñirme con más claridad al tiempo. Permítame un segundito. Disculpen que había quedado bien. Realmente yo creo que es muy importante estas actividades que está organizando la Universidad Nacional,
sobre todo dándole espacio pues, a tantas perspectivas diferentes como existen en este momento. Yo quería empezar muy brevemente, tal vez como para contextualizar, señalando algunos aspectos que me parecen fundamentales del momento que actualmente estamos viviendo y que de alguna manera permiten trazar pues esa mirada prospectiva para contestar a la pregunta que nos formulan, hacia dónde vamos. Me pareció muy sintético y pertinente un fragmento de un artículo del periodista español Ignacio Ramonet, donde caracteriza la situación que estamos viviendo claramente como una transición de época. Es decir, estamos sin duda ante un reacomodo significativo de todas las dimensiones de lo que puede ser la vida en sociedad. Y él básicamente, quizá un poco pareciéndose al enfoque durkheimiano, señala que se trata de un hecho social total, en el sentido de que convulsiona el conjunto de las relaciones sociales y conmociona la totalidad de los actores de las instituciones y de los valores. Y efectivamente esto está ocurriendo. ¿Y cómo lo vivimos nosotros en Costa Rica? Bueno, y en el mundo en general. Turbulencias que expresan, como ahora lo comentaré después, diferentes manifestaciones, incluso inéditas, de los movimientos sociales y grupos de la sociedad. Aparecen nuevas representaciones, nuevas expresiones sociales, y una cosa que me parece muy significativa es que se profundizan las contradicciones ideológico-políticas, y eso establece precisamente una enorme tensión en la vía de solución de la actual crisis. Por otro lado, y eso ya está ampliamente comentado, y creo que en el foro anterior lo trabajaron ya, todo el tema de la que se expuso o está expuesto con claridad meridiana todas las vulnerabilidades del modelo económico globalizado y sus cadenas de reproducción global, y deja claramente visto las limitaciones que tiene un sistema económico basado fundamentalmente en la rentabilidad como propósito central. Es decir, la crisis, como bien dice Ramonet, es integral, es multidimensional. Ahora bien, me parece importantísimo dar cuenta no solamente de los aspectos más estructurales, sino lo que está ocurriendo con las personas, con la gente, con las comunidades, con las colectividades. Yo creo que, y lo comentábamos un momento antes de iniciar esta sesión, que existen en la actualidad, no solamente en el periodo, digamos, pandémico, sino que ya viene de algunos años atrás, una expresión caracterizada por intereses muy diversos al interior de los movimientos sociales, incluso podríamos decir dispersos, sectorializados, fragmentados, atomizados, y en el caso de las mujeres, que es donde voy a poner un poquito más de énfasis, es claro una agenda interseccional de género, donde pese a reconocernos como sujetas históricas diversas, encontramos que existe una comunidad que nace precisamente de las condiciones de una sociedad patriarcal que domina todas las esferas de la vida social. Lo importante quizá de estos movimientos, de estos nuevos movimientos sociales, es que no responden a las viejas estructuras y a las viejas formas de representación del pasado. Son colectivos muy horizontales, no estructurados orgánicamente, resisten por ejemplo, a liderazgos verticales, y tienen una característica muy particular, y es que creo yo, como se ha demostrado en la historia reciente, con mucha fuerza y mucha capacidad de convocatoria. Y dentro de estos nuevos movimientos creo que es necesario señalar lo que han sido los movimientos feministas y de mujeres, que han tomado particular significación en los últimos tiempos. Recordemos solamente dos momentos relativamente cercanos, lo que ha significado las protestas en Chile, por ejemplo, y como una dimensión justamente de esa protesta, aunque también era un planteamiento muy integral de resistencia frente a la sociedad chilena neoliberal, pero las mujeres tuvieron un papel muy significativo, y prácticamente tenemos un ejemplo de cómo la canción esta de las tesis se convirtió prácticamente en un himno planetario de defensa de la mujer frente a la sociedad patriarcal.
Y en Costa Rica, la coyuntura de la pandemia nos ha reflejado que ha sido un periodo de manifestaciones, de protestas y de resistencia en torno a diferentes temas que están muy asociados y que salieron a la luz, flotaron inmediatamente con la situación crítica de la pandemia, como es el desempleo, contra las consecuencias que ha generado el confinamiento, contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por una política tributaria solidaria y progresiva, y también contra la violencia de género. Pero no solamente los movimientos populares, vulnerables o contestatarios se expresan y presionan en estos momentos. Yo creo que también ha sido significativo la presión de los sectores empresariales y las clases altas de nuestro país que han aumentado el voltaje de sus posiciones. Al usual lobby y a la tradicional presión que se ejerce para que sus intereses prevalezcan dentro de las decisiones de política pública, creo que también ha habido una insistencia muy fuerte y han conseguido avanzar en ese sentido en medidas que afectan claramente a los trabajadores. Estoy hablando de la reducción y la suspensión de contratos laborales, que se pensó que iba a ser un periodo muy breve y ya vemos que recientemente incluso la Asamblea Legislativa acaba de ampliar estas condiciones para el sector de turismo. Y claras posturas y reiteradas posturas de diferentes grupos empresariales y de sectores dominantes de este país que postulan justificaciones distintas para negarse a ser parte y a asumir la responsabilidad en el costo de la atención de la pandemia. Y levantar de nuevo y acelerar o profundizar el discurso antiestatal y privatizador, como alternativa incluso para la reactivación económica. La coyuntura, como sabemos, y aquí nada más lo voy a mencionar a manera de síntesis, porque sabemos que uno de los sectores más afectados han sido las mujeres, y efectivamente cuando a la sociedad les va mal, a las mujeres nos va peor, particularmente las mujeres de los sectores vulnerables. La coyuntura ha profundizado los nudos de la desigualdad de género, tanto en lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, los primeros trabajos que comenzaron, las primeras plazas de trabajo que comenzaron a perderse, fueron plazas donde trabajan fundamentalmente las mujeres, que son los sectores con pagos menos altos en las remuneraciones, menos garantías sociales, etcétera, pero también encontramos a las mujeres en la primera línea de defensa de la salud. Y otro tema muy significativo ha sido el aumento, cómo el confinamiento ha traído el aumento de la violencia intrafamiliar. Y también la presión sobre el sistema de salud de nuestro país ha demeritado lo que es la atención a la salud reproductiva, sexual y reproductiva en las mujeres. O sea, esto es un factor importante de cómo la pandemia pues ha profundizado los nudos más complicados de los sectores más vulnerables dentro de la sociedad. Ahora, nos invitan a conversar sobre para dónde vamos. Yo quise modificar un poquito la pregunta y decir hacia dónde podemos ir y cuál es la mirada de las mujeres y particularmente del colectivo Mujeres por Costa Rica sobre esta ruta posible. Yo creo que para salir de esta compleja situación en que estamos, la ruta que vayamos a tomar como sociedad va a depender de cómo se resuelva la correlación de fuerzas. Cosa que en este momento yo la veo desgraciadamente ventajosa para un proyecto político conservador, regresivo, que se fortalece junto a una fragmentación de la cohesión social y de la legitimación de lo público. Y esto hace sin duda muy complejo, pero si uno no creyera en la política y en la posibilidad de los pueblos de tomar decisiones importantes, posiblemente no estaría aquí conversando esta tarde con ustedes y con los colegas que me acompañan, que sé que también, pese a las dificultades, tenemos la mirada puesta en esperanza. Yo creo que en este momento hay una tensión entre dos rutas. Por un lado, lo que llamaría un modelo de desarrollo humano, inclusivo y sostenible,
donde se privilegia la solidaridad, la lucha contra todo tipo de desigualdad, el bienestar colectivo, la defensa del Estado Social de Derecho y de los bienes y servicios comunes, que buscamos una menor dependencia del sistema de mercados globalizado. Asumimos que hay que tener una responsabilidad clara y activa ante la crisis ecológica, en fin, y que reconocemos también que hay una dimensión de solidaridad y de identidad que debemos valorar para construir, digamos, la ruta de sociedad que queremos. Y por otro lado, la significación que en este modelo tendría la incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones de nuestro país. Y por otro lado, eso ya ahora que lo señalaba anteriormente, un modelo conservador regresivo que profundiza todas las problemáticas que han generado la actual situación de desigualdad y de crisis económica que vivimos en el país y en el mundo en general, ¿verdad? Un modelo basado en la violencia, en la desigualdad, en la exclusión, en propiciar condiciones para que muchos y cada vez más amplios sectores prácticamente estén en condiciones de hambre, desequilibrios territoriales, en fin, todo eso que hoy conocemos, y por otro lado, el agresivo embate contra lo estatal y lo público, cosa que vemos todos los días en la agenda de nuestro país. Ahora, en el caso del colectivo Mujeres por Costa Rica, nosotros hemos tomado una posición, y aquí les traía un párrafo de una reciente publicación que nos acaba de hacer la Fundación Ever. Aquí la tenemos. Y es que nosotros consideramos que Costa Rica tiene una oportunidad en este momento como nación. Y es que tenemos que tomar decisiones, ya sea para que nos conduzca por la ruta del desarrollo en la perspectiva que hace un momento lo señalaba, o al contrario, salir de esta situación coyuntural hacia un mundo todavía más desigual, más excluyente, más injusto y depredador del planeta que lo que hemos avisorado hasta ahora. Entonces, a partir de ahí, hemos trabajado, como Abelardo lo decía en la presentación, sobre todo a partir del último año y medio, tratando de contribuir y representar, digamos, una serie de propuestas que creo que van muchísimo más allá de Mujeres por Costa Rica, porque esto lo hemos trabajado también en conversación, en diálogo y en complementariedad con muchos otros sectores. Por un lado, una serie de líneas que tienen que ver con la gestión estatal y política, que van en una ruta fundamentalmente de considerar, por ejemplo, la política fiscal como un instrumento para el desarrollo. Lamentablemente, la política fiscal ha sido vista desde una perspectiva eminentemente fiscalista y cuantitativa, y lo que está conduciendo es a una política más bien regresiva y contractiva de la economía. Creo que no tengo el tiempo suficiente como para leer cada una de ellas, pero básicamente estarían centradas fundamentalmente en lo que es la defensa de ese Estado Social de Derecho y su institucionalidad, en tener una gestión pública orientada fundamentalmente a sentar las bases de ese desarrollo inclusivo, solidario y ambientalmente sostenible, donde las políticas fiscales sean vistas fundamentalmente, como decía hace un momento, para mitigar los efectos sociales, la contracción del ingreso que ha significado para muchos sectores de la sociedad costarricense la situación de pandemia y las condiciones sanitarias que hemos tenido que vivir. Sigue estando en deuda como lo ha estado durante mucho tiempo, y nosotros reivindicamos esa línea. Debemos trabajar, avanzar como sociedad hacia una reforma tributaria progresiva. Una reforma tributaria progresiva que además cierre todas las posibilidades a la evasión, a la elusión fiscal, y que permita pagar a los que más tienen, aportar más al financiamiento del Estado costarricense. Y algunos otros aspectos relacionados con el gasto público, fundamentalmente como un factor de dinamización de la economía y garantía de que la ciudadanía, o sea, pueda ser posible que llegue a la ciudadanía los servicios y los bienes comunes que requerimos para nuestro desarrollo integral.
Es decir, básicamente sería una gestión estatal y una política fiscal que sea fundamental para el combate a la desigualdad, a la acción climática afirmativa, a la seguridad y la protección social. Muy distinto al camino fiscalista y cuantitativo que nos están presentando en este momento las autoridades que conducen la política fiscal, monetaria y económica de nuestro país. Desde luego, la reactivación económica se mira desde otra matriz diferente a la que actualmente tenemos. Nos parece necesario que ya como país nos pongamos a discutir, como lo están haciendo otras sociedades, en el hecho de una renta básica universal para todas y todas las personas que integramos esta sociedad, que no solamente es una política asistencial, sino es a su vez un elemento para la dinamización del mismo sistema económico. Olvidarnos de esa, o más bien tomar distancia frente a esa visión fundamentalmente globalizada de mercados que ha fragmentado, ha debilitado mucho lo que es la soberanía alimentaria y pensar más bien en la soberanía alimentaria, no solamente como un factor fundamental, digamos, de identidad nacional, sino también como un elemento para que la alimentación suficiente y la calidad de esta producción sea la base para el desarrollo de un sector muy importante de la sociedad costarricense. El agro muestra indicadores de que han sido los sectores que más han podido resistir la presión de las crisis económicas. Sin embargo, ha sido el sector más abandonado por este gobierno, digamos, por la ruta neoliberal del desarrollo. La línea fundamentalmente de compromiso de una reactivación económica verde, es decir, de compromiso con la sostenibilidad ambiental, con energías alternativas, donde los sectores productivos sean realmente además sujetos de recursos para la producción, fundamentalmente los pequeños y medianos productores nacionales. Y con ello fortalecer los mercados internos. Es decir, también la reactivación económica tiene que tener una perspectiva local y territorial, no solamente mirar hacia afuera, no solamente mirar hacia un mundo global donde cada vez pues las vulnerabilidades son incluso mayores para una sociedad como la nuestra. Y finalmente, quisiera señalar que además las mujeres demandamos en esta lógica de plantear un modelo de desarrollo inclusivo, sostenible, o sea, que realmente basado en la solidaridad, las mujeres reclamamos ser parte de esa agenda, que no se avance sin nosotras. Y fundamentalmente apuntando en aspectos que son medulares para la posibilidad de incorporación plena de las mujeres a la vida económica y a la vida política de cualquier sociedad. Políticas fiscales con enfoque de género. Esta es toda una temática importante de desarrollar y que está muy asociada también en cómo se generan los procesos de planificación y presupuestación de las políticas públicas. Sistemas de corresponsabilidad social, donde los cuidados y la remuneración, donde los cuidados sean asumidos no solamente por la familia, sino también por el Estado y por el sector productivo, y donde quienes trabajan como cuidadoras, que son fundamentalmente mujeres, no exclusivamente, pero fundamentalmente mujeres, tengan un reconocimiento justo, una remuneración justa por su trabajo, que es fundamental para la sociedad. Oportunidades y salarios iguales para las mujeres y trabajadoras, protección social, salud reproductiva, inclusión digital, es muy importante. La brecha digital, si es territorial, también es una brecha de género. Las mujeres deben poder accesar al uso de todos los recursos digitales como una dimensión importante tecnológica que va a caracterizar la sociedad a partir de, o sea, ya la viene caracterizando y más aún ahora se profundiza. Y finalmente lo que tiene que ver con la seguridad y el fin del acoso y la violencia en los diferentes ámbitos donde nos desarrollamos las mujeres, en la vida familiar, en el ámbito doméstico, en la calle, en la actividad política. Y las mujeres queremos ser parte, queremos tener una ciudadanía activa y completa,
Por eso es que fundamentalmente consideramos que cualquier modelo que pretenda buscar una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria, tiene que apostar también a la autonomía política, económica y física de las mujeres. Y aquí no hay prioridades, tanto en la dimensión de la posibilidad de autodeterminar nuestros cuerpos, como participar activamente en la economía o en la política, ninguno es prioritario frente a los otros. Son a su vez complementarios, deben darse en un espacio de simultaneidad. Esto es básicamente lo que quería comentarles y ha sido producto pues del trabajo, no solamente de nuestro colectivo, sino del diálogo con otras mujeres y fundamentalmente, o sea, con todas aquellas personas y grupos y colectivos que queremos una sociedad más justa y mejor para el futuro y que esa pueda ser la salida después de esta situación crítica de la pandemia. Muchas gracias. Gracias a usted, Olga Marta, por su exposición. E inmediatamente le doy la palabra a Héctor Ferlini Salazar. Muchas gracias, Abelardo, y muchas gracias a la Universidad Nacional por organizar esta actividad que, como ya dijo Olga Marta, nos parece de la mayor importancia en este momento, precisamente, que nos convoca a reflexionar no solamente en relación con lo que está ocurriendo, sino precisamente como lo plantea la propuesta que hace el seminario, hacia dónde queremos ir, ¿verdad? O sea, ¿a dónde podemos ir? En este sentido, creo yo que es fundamental poder no solamente hacer la reflexión, ¿verdad? Como ya lo ha hecho Olga Marta, sino también, y de manera especial, poder también hacer alguna visualización de qué es lo que podemos hacer. En este sentido, me corresponde compartir la experiencia que hemos desarrollado en el Foro Confluencia Solidaria, que no es una organización, es más bien un espacio de encuentro, así lo hemos definido, un espacio de encuentro que parte o surge de la preocupación de muchas organizaciones y personas en torno a la idea de que es necesario ante lo que podríamos denominar un embate de sectores conservadores y una política neoliberal que inunda los distintos espacios de la vida nacional, es necesario, se dice, articularse para poder construir una idea distinta. Ese proceso de articulación no es algo que se pueda decretar o se pueda convocar, es decir, ¿por qué? Porque hay muchos elementos que están presentes en la vida de las organizaciones que muchas veces dificultan la posibilidad de que se dé realmente esa articulación. Hay distintas resistencias, incluso entre los movimientos sociales y las organizaciones sociales, para ese concepto de articulación. Entonces nosotros pensamos que es necesario un proceso que llamamos confluencia, ¿verdad? Confluencia solidaria, en el cual podamos encontrarnos y compartir inquietudes, preocupaciones, experiencias concretas y a partir de ahí poder ir avanzando hacia elementos que permitan configurar un proceso de articulación, es decir, se articularán las organizaciones o personas que estén en esa disposición. Precisamente, digamos, hablando de este concepto de la Costa Rica post-COVID, hacia dónde vamos, una mirada de algunos actores sociales. En este sentido, el Foro Confluencia Solidaria ha venido impulsando un proceso de colaboración con personas de las comunidades en temas centrales como el tema del agua, los derechos de los pueblos indígenas, el tema de las mujeres, el tema de la juventud, el tema también de la democracia participativa, etcétera. Entonces, quiero compartir en este sentido algunos conceptos iniciales, básicos. Creo que Olga Marta también apunta en este mismo sentido. Tenemos una sociedad que se ha deteriorado, con un Estado social de derecho que ha sido minado poco a poco en algunas políticas públicas y que tiene una afectación continua. Es decir, no se ve en este momento un proceso de fortalecimiento del Estado social de derecho, de fortalecimiento de las instituciones públicas que han distinguido al país nuestro durante ya décadas y desde el siglo pasado, sino que se ve un proceso de deterioro. Ese proceso de deterioro no es algo que se dé únicamente con base en lo que está ocurriendo en este momento en la pandemia, sino que es un proceso que venía desde antes, ¿verdad? Es un proceso que venía deteriorando ese espacio social y ese espacio público. Precisamente en este sentido, una ciudadanía que está organizada, que tiene limitaciones para expresarse, es un elemento importante a tener en cuenta.
Es decir, manifestarse e incidir en la construcción y ejecución de la política pública ha sido difícil por las trabas que se han impuesto a la movilización y la protesta social. Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto en el cual, por ejemplo, se limita la posibilidad de realizar huelgas, pero también no solamente ese es el tema de que en general hay todo un instrumental de parte de los sectores conservadores que incluye medios masivos comerciales de difusión, que incluye algunos elementos importantes del espacio público, de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, de las cámaras empresariales, que constantemente hacen alusión a la protesta social como algo nocivo, como algo ilegítimo, como algo que no debería existir. Y se contrasta con el concepto de progreso o contra el concepto de lo que necesita el país para salir de una situación de crisis. Es decir, cuando en realidad estos sectores sociales que protestan o que proponen visiones distintas de cómo avanzar hacia una sociedad más justa, lo que están haciendo es precisamente eso, haciendo propuesta concreta que muchas veces no tienen el espacio para tener la escucha que se requiere, y no solamente la escucha, sino también la participación activa en esa formulación de política pública. Sabemos que en el año 2003 fue reformada la Constitución Política y se incorporó en el artículo 9 el concepto de gobierno participativo. Pero esto no es algo tampoco que podamos decretarlo como algo que ya existe y que tenemos como algo ya que se logró y hasta ahí llegamos. Hay que construir esa participación ciudadana y hacerla de una manera que permita realmente incidir en esa política pública como corresponde a la ciudadanía como parte de ese gobierno participativo. Efectivamente, tenemos que reconocer que la pandemia agrega elementos que deterioran la calidad de vida, pero además ha permitido a los grupos de poder acrecentar el clima de miedo y aislamiento. Es decir, hay factores psicosociales y no solamente factores económicos que están presentes en la pandemia. Y lo que se le da relevancia es el factor económico, ya sea porque hay empresas que han tenido que reducir puestos de trabajo, o porque hay empresas que incluso han cerrado, o porque hay mercados que se han restringido también en esta condición de pandemia, sino que también hay una condición psicosocial, emocional, que está presente en la vida de las comunidades, en la vida de las familias y en la vida general del país. Y eso ha acrecentado el miedo. El miedo, lamentablemente, es una herramienta de poder. Es decir, no se puede pensar en que el miedo sea simplemente un factor ahí que se nos hace cuando hay un terremoto o cuando hay una situación climática difícil. El miedo también está presente en todos los momentos de la vida cuando sentimos que quizá no vamos a poder salir adelante. ¿Cuál miedo más atroz podría existir para un papá o una mamá pensar que hoy se puede quedar sin trabajo y que mañana no tendría que darle de comer a su familia? Ese miedo es un miedo realmente que tiende a contagiar, que tiende también a paralizar y que hace que entonces la lucha social y la protesta social se vea condicionada por ese miedo. Y lamentablemente, sin que esto quiera decir que alguien fabricó la pandemia, hay dudas sobre eso, pero la realidad es que la pandemia existe. Ese dato es un dato concreto, existe. Y como pandemia genera miedo. Y los sectores sociales también han tenido una afectación desde el punto de vista de su movilización, de su participación en reuniones, del cara a cara, que no es lo mismo de la posibilidad de verse en una actividad virtual. Ciertamente, esta condición nueva ha traído la posibilidad de que personas que antes no podían encontrarse con quien estaba al otro lado del país, esto es una ventaja ahora. Pero ciertamente también ese aislamiento que hoy vivimos afecta esa posibilidad de construir ciudadanía que sea partícipe activa de la construcción de política pública y de la ejecución de la política pública. Aquí creo que coincido bastante con Olga Marta, también en el cambio de la pregunta, ¿verdad? Cuando nosotros también pensamos hacia dónde queremos ir, es decir, cuál es nuestra convicción y qué es lo que queremos. Bueno, queremos una sociedad basada en valores claves, como por ejemplo la solidaridad, el respeto a todas las personas y a la naturaleza, la equidad o la armonía. Es decir, voy a citar únicamente 4. Hay otros valores que se podrían citar, pero creo que esto nos permite pensar o visualizar un tipo de sociedad en el cual el bien común sea el concepto central, donde la posibilidad de trabajar en armonía entre distintas personas de una comunidad, de un país, de sectores diversos de la sociedad, puedan de manera conjunta construir la equidad que necesitamos. Es decir, esa equidad que se buscó en el pacto social de los años 40 del siglo pasado. Esa equidad que se buscó de dar a las personas
una condición elemental de protección a su salud, a la educación, al salario, al trabajo, y esa condición nos permite pensar que a partir de ahí se genera el respeto, ese respeto que tiene que tener una persona trabajadora, que tiene que tener una familia para su condición básica de vida digna. Es decir, no cualquier tipo de vida, sino de vida digna. Y por supuesto que eso nos permite construir una sociedad basada en la solidaridad. Ahora bien, para avanzar hacia esa sociedad, ¿qué necesitamos hacer? Se requiere una fuerza social que sea transformadora. Cuando hablamos del concepto de fuerza social, por supuesto que es algo que no alude a la violencia, sino que simplemente es algo que pueda empujar la sociedad en una ruta que sea orientada a los valores que ya mencioné anteriormente. Entonces, esa fuerza social transformadora que tenemos que construir, que no existe y que tenemos que construirla, que es un reto para construirla, es una estructura sociopolítica basada en la ciudadanía y los agrupamientos de esa ciudadanía que conforma organizaciones y movimientos. Es decir, la ciudadanía como concepto implica no solamente la idea de tener un carnet de identidad, una cédula. La ciudadanía básicamente implica el compromiso de la persona con la construcción de una vida mejor, de una comunidad mejor. Y ahí caben, por supuesto, no solamente las personas que portamos cédula de identidad costarricense, sino todas las personas que habitamos este territorio, todas las personas que habitamos este país y que en esa calidad de ciudadanía podemos organizarnos, podemos agruparnos, podemos juntarnos en organizaciones y movimientos para avanzar como estructura sociopolítica hacia esa sociedad que esté signada por esos valores que he mencionado y por otros, por supuesto, es decir, cada quien podrá tener su visión. Yo pongo esos cuatro como un elemento, digamos, orientador general para mí, pero que cada persona tendrá sus elementos principales. Ahora bien, el mismo sistema institucional que hemos ido construyendo en Costa Rica, y eso es parte del Estado Social de Derecho, que se quiere desconocer, cuenta con unas 14 instancias de participación ciudadana. Yo voy a citar únicamente algunas. Las juntas de salud en la Caja Costarricense del Seguro Social, que fueron creadas al final de los años 90 con la reforma que se hizo en la institución. Los consejos de la persona joven que existe en todos los cantones o que deberían existir en todos los cantones, pero que cuando yo le pregunto a mis estudiantes si conocen los consejos de la persona joven, la mayoría me dice que no saben qué es eso. Y obviamente que un consejo de la persona joven que están afincados en las municipalidades van a existir en la medida que la juventud de ese cantón se organice, proponga una agenda de trabajo y reciba entonces el financiamiento que requiere para poder llevar adelante ese trabajo. Las juntas de educación, que según la ley recibe incluso fondos y que son juntas de educación que de acuerdo a la letra del reglamento deben coadyuvar en la educación de la comunidad. Bueno, ¿qué significa coadyuvar en la educación de la comunidad? No simplemente significa ayudar en un turno, ayudar en una actividad festiva, sino que significa pensar con la dirección de la escuela qué es lo mejor para esa comunidad, cómo mejorar la calidad educativa y cómo incorporar a la gente de la vecindad en ese proceso educativo. Las asociaciones de desarrollo, las juntas administrativas de los colegios, las cooperativas, los sindicatos, los consejos de las áreas de conservación, las asociaciones y federaciones estudiantiles en las universidades públicas, los gobiernos estudiantiles en escuelas y colegios, los acueductos rurales, los centros agrícolas cantonales, para citar algunos de los que están establecidos por ley. Es decir, hay una serie de espacios de participación ciudadana que no están ahí simplemente para que una ley se lea bonita, o como me dijo en una oportunidad una colega filósofa de otro país, ustedes tienen un gran adelanto en Costa Rica porque en la constitución política define el gobierno participativo, pero de ahí a hacerlo realidad es un esfuerzo ciudadano también. Es un logro que estuvo en el 2003, pero eso significa que tenemos que construir. No es lo mismo una junta de salud que simplemente se reúna para tomar café o para ayudarle a la clínica o al hospital o al EVAIS a la actividad actual de poner vacunas, que una Junta de Salud que está pensando cómo mejorar la calidad de la comunidad y cómo hacer realidad los elementos que la misma Organización Mundial de la Salud define como los condicionantes básicos de la salud, ¿verdad? Que requiere ser construidos en la comunidad. Entonces es importante, digamos, que cada uno de esos espacios de participación, junto a que esté mostrando lo que es oficial, lo que está
formal en alguna ley y en algún reglamento, pero están múltiples espacios de participación ciudadana que son informales, que son construcción propia de la comunidad de manera autónoma, que deciden juntarse en un comité de vecinos y vecinas para un camino que hace falta, o para un tema del agua, o para un tema de salud, o para cualquier otro tema. Entonces, eso también es legítimo, también es importante y también deben ser espacios que debemos fortalecer para poder avanzar en una participación ciudadana. Con eso lo que estoy diciendo es que salir de la crisis en que estamos y avanzar hacia una sociedad realmente basada en esos valores que mencioné y en los que cada persona pueda visualizar, depende de un proceso de participación ciudadana, de fortalecer la participación ciudadana, de avanzar del espacio actual de democracia, diríamos que yo denomino como delegativa, a un espacio de democracia participativa real, y en mi concepto, la participación ciudadana en la Junta de Salud, en la Junta de Educación, en la Federación Estudiantil, es el taller en el cual se construye la democracia participativa. Es decir, no podemos imaginar un momento en el cual venga alguien y corte la cinta que inaugura la democracia participativa. Eso no existe, hay que construirlo. Y eso se construye día a día. Y no se construye igual en Tucurrique que en Las Cañas de Guanacaste. No se construye igual en Punta Arenas que en Limón. Se construye de manera particular en cada espacio y para ello tiene que haber un esfuerzo que oriente hacia ahí. Esas instancias del sistema institucional no son en todos los casos fuerza social transformadora. En algunos casos son espacios formales que están ahí, pero que no aportan realmente a la transformación de la sociedad. En algunos casos son cooptados, ahí está un error, son cooptados por las propias jerarquías para ponerlos a funcionar según su conveniencia institucional y se requiere su revitalización desde la autonomía ciudadana. Necesitamos avanzar hacia la participación ciudadana consciente y efectiva como vía para la mejora de la calidad de la democracia y pasar de la democracia delegativa a una democracia participativa. Es decir, lo que vivimos cada 4 años en las elecciones lo llamamos democracia representativa y así lo dice la Constitución política, pero en realidad lo que tenemos es una democracia delegativa. Elegimos y nos olvidamos 4 años. Y la democracia participativa es cada día, cada hora, en cada comunidad, en cada grupo, en cada organización, en cada sector de la sociedad. Ese proceso de avance se logra con la formación de estrategas. Esa es la propuesta fundamental que yo he venido trabajando. Formación de estrategas. Estas son personas que ya existen en las comunidades con 3 capacidades. Tienen la capacidad de analizar la realidad, la capacidad de planear y la capacidad de comunicar. Formación de estrategas. En todas las comunidades nos vamos a encontrar personas que tienen esa cualidad, que tienen la cualidad de analizar la realidad, no importando si no fue a la universidad. La vida misma le da la capacidad y hemos hecho muchísimos ejercicios con los cuales hemos visto en una reunión sin necesidad de una persona académica que exponga la realidad del país, hemos visto cómo personas de la comunidad sacan de su vivencia concreta lo que pasa en el país y lo exponen y lo dicen y dicen qué quieren hacer con esa realidad. Entonces, esa capacidad, esa primera capacidad es la capacidad de analizar la realidad. Pero no hacemos nada con analizar la realidad, se requiere planear a partir de ese análisis de la realidad. Y eso requiere tal vez un poquito más, sí, de acompañamiento de alguna persona que sepa la técnica o la metodología de planeamiento. Y por supuesto se requiere una capacidad para comunicar. No hacemos nada con tener un buen análisis, con planear una excelente estrategia, si no tenemos la capacidad de comunicar de manera activa y de manera propositiva. Muchas veces creemos que comunicar es pegar 4 gritos o regañar a la gente o mostrarme yo como el líder y considerarme la persona elegida. No. Comunicar es hablar en el lenguaje de la gente de manera amable y también de manera que permita a las personas de la comunidad comprender lo que estamos proponiendo. Y ya finalizando, esas 3 capacidades pueden desarrollarse y deben desarrollarse. Y para ello hay distintos sectores que pueden apoyar en el desarrollo de esas 3 capacidades. Están las universidades públicas con estas actividades, por ejemplo, que organiza la Universidad Nacional, que permiten precisamente en la medida que logremos, como nos decían al inicio, compartir estas experiencias y llevarlas a muchos lugares, que haya personas que puedan ir poco a poco desarrollando la capacidad de analizar la realidad, de planear y de comunicar. Otras organizaciones y movimientos sociales que comprenden esa responsabilidad y la asumen, es decir, asumen la responsabilidad. Una comunidad, por ejemplo, vamos a suponer un caso, Monteverde en Punta Arenas, que tiene a la par una comunidad que se llama San Luis. Bueno, cualquiera de las 2 comunidades puede haber personas que inicien un proceso
y que quieran compartirlo con la comunidad vecina. Entonces ahí se va ampliando y en la misma comunidad hay muchas otras organizaciones y grupos de personas que pueden participar y que pueden ayudar a avanzar en este proceso. Los movimientos de iglesias que están comprometidas realmente con la transformación y las mismas instancias institucionales por mandato constitucional. Es decir, si el artículo 9 de la Constitución Política dice que es un gobierno participativo, pues una responsabilidad de la institucionalidad pública es enseñar, mostrar y permitir que se avance en la construcción de ese gobierno participativo. Entonces tiene la responsabilidad en la Caja del Seguro Social, en el Ministerio de Educación, en el ICE, en todas las instituciones de propiciar esa participación ciudadana. Algunas lo hacen y otras no lo hacen. Conozco experiencias concretas de personas de la institucionalidad pública, más allá de las universidades públicas, que lo hacemos. Parte de nuestro estatuto orgánico nos lleva a ello, a hacer esta labor, pero otras instituciones pueden hacerlo y deben hacerlo porque es un mandato constitucional construir el gobierno participativo y lo que los llevará en algún momento a contar realmente con una democracia participativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor Ferlini Salazar, por su exposición. Muy importante también, lo mismo que la que nos compartió Olga Marta. Y ahora le damos la oportunidad de intervención. También le damos la bienvenida a nuestro invitado, Carlos Campos Rojas. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos participar. Realmente es un momento muy crítico para el país y un momento muy difícil porque lo que se está jugando es qué clase de país vamos a tener después de todo este proceso. Hay una situación de mucha confusión porque lo esencial que en estos momentos tenemos es una ausencia de liderazgos y una confusión en los conceptos. Hay un discurso hegemónico que nos distrae y hay un discurso hegemónico que nos distancia unos de otros, que tiene intereses económicos muy particulares y que sobre todo siembra la desconfianza en el conjunto de la sociedad para que las personas no se encuentren y para que las personas vean en el otro a su enemigo. Eso nos ha llevado, digamos, a una situación muy compleja porque sobre qué base construimos y sobre cómo nos encontramos en medio de este proceso de este proceso sindémico, porque realmente no es una pandemia, ya eso está más que demostrado. Una pandemia es una cosa distinta. La sindemia es cuando un conjunto de efectos sociales y económicos vienen incidiendo sobre una sociedad y aparece una enfermedad, esa enfermedad catapulta los problemas de desigualdad social y de desintegración de la sociedad, producto de eso que venía. Y entonces el discurso hegemónico empieza a calar en las personas para poder establecer entonces un control sobre la sociedad de grupos muy interesados y muy particulares y muy reducidos. Uno de los aspectos fundamentales entre esos nuevos discursos, entre ese discurso y ese discurso hegemónico y esos conceptos es el concepto de la nueva normalidad. O sea, que nosotros vamos hacia una nueva normalidad como que si estuviéramos en una normalidad antes o como que si la desigualdad social y la exclusión social era la normalidad. Y entonces eso empieza a crearnos a nosotros una condición de que en estos momentos en que la situación es más difícil, que hay más desempleo, que hay más pobreza, que se incrementa el miedo, es lo normal. Y esa es la nueva normalidad. Aquí no hay permiso en estos momentos para discutir las decisiones de grupos o de personas o personas funcionarias, algunas, que asumen para sí la determinación de lo que le corresponde al conjunto, a la sociedad. Y entonces se asumen con un poder que la Constitución no les otorga para poder establecer entonces qué es lo que le corresponde hacer a la persona ciudadana. Y entonces dentro de ese conjunto de problemas que tenemos es que nosotros, por ejemplo, no sabemos qué es ser persona ciudadana. Y entonces creemos que ser persona ciudadana es tener cédula, que ser persona ciudadana es tener derecho a votar. Bueno, ser persona ciudadana en estos momentos en este país es una cosa mucho más compleja y mucho más profunda, ¿verdad? Cuando vemos nosotros y nos encontramos a un funcionario
una persona en la función pública que está haciendo un acto de corrupción y queremos llamarlo a cuentas porque la Constitución nos otorga en el artículo 11 que nos rinda cuentas, resulta que dice, no, es que yo también soy ciudadano y tengo derechos. Entonces, ¿cómo es? Entonces, tiene más derechos que yo como persona que no estoy en la función pública. Entonces, el problema es que se viene acrecentando y se ha venido acrecentando una condición de que la institucionalidad se construye como un fin en sí mismo y la función pública se construye como un fin en sí mismo, muy distante de lo que es la persona ciudadana. Y entonces en nuestra sociedad, en estos momentos y en nuestra república, que es una república representativa, es una república estrictamente representativa, y lo que está en crisis es el sistema representativo, porque ya no da, porque nadie cree en esos representantes. Y cuando digo en esos representantes no me estoy refiriendo a los diputados ni a los regidores, no, me refiero a todas las instancias de representación, sindicatos, asociaciones. Las personas no creen en eso, las personas quieren participar en la toma de decisiones, se necesitan participando, se ven necesariamente queriendo que su voz y su decisión se escuche. Y necesitan, desde luego, formarse y educarse, prepararse, alfabetizarse, decimos en nuestro movimiento de ciudadanía que construye territorios seguros, como personas ciudadanas para que entiendan la responsabilidad y la profundidad del artículo 9 que hablaba ahorita Héctor y que es esencial. El artículo 9 de la Constitución Política, que es un artículo que es único en las constituciones, o sea, solo nosotros lo tenemos, establece que el gobierno lo ejerce el pueblo, o sea, entiéndase, no el conjunto de todo el pueblo, porque así está demostrado en el mismo código electoral y todo el conjunto de acciones que se desarrollan, que no es todo el pueblo, son las personas que realmente se involucran. Por eso entonces definir qué es ciudadanía es tan importante, porque eso establece entonces una condición de qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo y cómo asumimos esa responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos que entender que en estos momentos establecer esos niveles de responsabilidad para garantizar el ejercicio de un buen gobierno pasa porque hay una ciudadanía alfabetizada en el sentido de entender sus responsabilidades y sobre todo una cosa muy importante que es lo que nos niega, el ejercicio del poder que la Constitución nos otorga. Porque una cosa es pedir y otra cosa es ejercer el poder. Una cosa es que el funcionario público crea que hace una concesión graciosa para darme a mí una participación e invitarme a una actividad ahora virtual, por ejemplo, que lo inviten a uno y que le digan, bueno, usted puede estar ahí, pero o las consultas ciudadanas virtuales, ¿verdad? Que entonces por chat hay que escribir y determinar las decisiones, como se piensa hacer, por ejemplo, en la municipalidad de Escazú, que bueno, al menos la convoca, otras municipalidades ni lo convocan, o como lo hacen los ministerios, ¿verdad? Hace una consulta ciudadana donde entonces yo pongo un punto de vista, pero no sé los resultados de eso, y me dicen que eso es participación ciudadana. No, tenemos que definir también qué significa participación ciudadana en ese marco constitucional, porque implica, vuelvo a decir, a definir y clarificar qué significa ser persona ciudadana, con todos los poderes y los atributos que la Constitución me otorga por ser el soberano del país. En ese aspecto, yo creo que uno de los elementos fundamentales para los cuales tenemos que prepararnos en medio de este proceso del COVID es que tenemos que dimensionar realmente qué clase de país vamos a construir, los niveles de pobreza que hay por los negocios cerrados, ¿verdad? Porque entonces, si bien es cierto, aquí, digamos, hay un sector empresarial que es un sector, una parte de ese sector, o hay empresarios que son deleznables, porque realmente son, para usar un término que usaba mi madre, angurrientos, o sea, que quieren todo para ellos, ¿verdad? Hay otros sectores, hay otros empresarios que la están pasando sumamente difícil. Empresarios que están cerrando sus actividades y que están dejando sin trabajo a muchas personas. Ayer, por ejemplo, que andaba rápidamente en la capital del mundo, allá en Guapiles, me reunía con un empresario restaurantero y entonces le cambian el contrato, ¿verdad? Y entonces el Ministerio de Salud llega y le dice que tiene que sacar los permisos nuevos y le dice, él explica, estoy en proceso de cambiar el contrato, son 3 días mientras viene el contrato, presento los papeles y ustedes me dan los permisos. Y entonces el funcionario decía, no, es que yo le cierro porque usted no tiene permisos. Y le dice, mira, aquí habían 20 trabajando, ya eché a 12, ahora vos querés que eche a los 8 que quedan, ¿verdad? Bueno, entonces la persona funcionaria
en qué papel está, en el papel de ver cómo sumamos y construimos conjuntamente para ver cómo sacamos adelante el país en estos momentos, o simplemente para justificar su condición, que recibe un salario permanente porque yo pago los impuestos para que le llegue el salario, y entonces simplemente dice que acata una ley o hace una ley que estaba hecha en condiciones que no se corresponden a la situación actual. Porque entonces tenemos que ver cuál es la normativa que nos va a regir y cómo nos rige esa normativa. ¿Cómo se construye economía ahora? ¿Cómo hacemos para que personas, mujeres especialmente, puedan, y jóvenes, puedan empezar a construir una economía? Tenemos el caso en nuestro movimiento de compañeras que abrieron un negocio, lo abrieron ahora y le están cobrando 4 años atrás de la caja del seguro porque hay una norma que así lo establece. Y entonces ya le debe la caja sin haber comenzado a trabajar. Y entonces, porque un funcionario hizo mal la tarea. Y entonces, la informalidad empieza a tener más prevalencia que la formalidad. Y no podemos tener una política hacendaria coherente para el desarrollo si lo que es más importante es estar en la informalidad, porque la institucionalidad no me permite avanzar en estas condiciones que son diferentes, restringido con una norma anterior que no se quiere cambiar, porque prevalece para beneficio de algunos, ¿verdad? Y no me pueden decir que no se puede cambiar, porque como si se ha cambiado la ley para las huelgas que mencionó ahora la compañera Olga Marta. ¿Por qué si se cambia los conceptos de lo que tiene que ser el funcionario público? ¿Por qué esas leyes sí se pueden cambiar? Pero ¿por qué las normativas para ver cómo acrecentamos la economía en manos nuestras y cómo redimensionamos los aspectos de la producción y la generación de riqueza y la apropiación de riqueza cuando ya no va a ser posible los intercambios económicos que se daban antes de esta emergencia para poder resolver los problemas de construcción económica? Entonces tenemos que entender que aquí tenemos que avanzar hacia otros conceptos. ¿A qué nos enfrentamos y por qué vamos? Bueno, tenemos que ir por una cuestión muy concreta, que es la activa participación ciudadana en la toma de decisiones, basados en la constitución política, para intervenir en cambiar esas decisiones. Tenemos que encontrarnos y tenemos que dejar de lado los miedos, porque sí, hay una campaña del miedo que se sustenta, que se profundiza, para garantizar que yo no me pueda encontrar con el otro o vean el otro mi enemigo. O vean el otro el que me puede contagiar para no encontrarme y no reunirme. Tenemos que ver cómo entonces superamos esas distancias para lograr determinar la forma en que replanteamos la construcción del nuevo tejido social. No podemos ir a una nueva normalidad porque esa normalidad anterior era falsa y esta nueva normalidad es aún más falsa. Tenemos que ir hacia lo que necesitamos de sociedad y tenemos que definirla nosotros, las personas ciudadanas. Tenemos que encontrarnos. Tenemos que revalorarnos, resignificarnos, redimensionarnos para definir cómo vamos a construir país y cómo lo vamos a hacer. Tenemos que enfrentar aspectos tan duros como que en medio de esta situación la corrupción ha permitido que un grupo se enriquezca de manera desmesurada y otros más estén en la extrema pobreza. Tenemos que ver cómo llamamos a cuentas a estos y cómo hacemos que paguen por lo que han hecho a costa de la pobreza de muchas mujeres, de muchos jóvenes y de muchas personas que quedaron sin empleo. Tenemos que garantizarnos nosotros cómo aseguramos que efectivamente haya un involucramiento en descubrirnos y descubrir esas personas que van a ser los nuevos líderes y las personas y lideresas que van a lograr encauzar este país. Tenemos que encontrarlos, están ahí y tenemos que abrir los espacios para que se animen a asumir su tarea. La función en estos momentos es entender entonces que en nosotros mismos como pueblo, como ciudadanía, está la solución. Tenemos que empezar a resignificarnos y reconocernos para descubrir y entender que somos capaces de transformar. Si este país hoy no está en las condiciones que están otros países de América, solo para señalar un contexto geográfico determinado, es porque aquí hay un recurso humano de alta valía que permite y garantiza que efectivamente podamos establecer una condición especial para salir adelante. Tenemos que entender nosotros que no podemos quitarnos la libertad
por la imposición de quienes deciden y asumen que son los representantes y que tienen la autoridad, el poder que nadie se los ha dado para definir por cada uno de nosotros lo que nosotros tenemos que ser. Eso no puede seguirse permitiendo. La transparencia tiene que ser una acción efectiva que está en nuestra Constitución en el artículo 11 y que tenemos que hacerla valer. No puede haber aquí el juego de que entonces alguien que no tiene ninguna autoridad constitucional para ir a establecer un compromiso para Costa Rica, de que no puede conocer las consecuencias de un contrato o de un convenio que firma y que después somos responsables de tener que pagar las consecuencias de eso, no puede seguir impune y no puede seguir inmune. Nosotros tenemos que cambiar esta situación y es el momento apropiado para cambiarlo, porque casualmente en estos momentos lo que está en juego es la estabilidad institucional. Las personas no creen ya profundamente en la institucionalidad como creían antes. Y cuando hablo de la institucionalidad, pues hablo de la institucionalidad del Estado, porque también entran en crisis las instituciones que son pilares fundamentales de la sociedad, ¿verdad? La justicia, el sufragio, el concepto de familia, son instituciones que están en crisis también, pero tenemos que ver casualmente cómo restablecemos las condiciones para replantear esa nueva condición de tejido social. Y en este marco, digamos, instituciones como la Caja del Seguro Social juegan un papel determinante, porque entonces la Caja del Seguro Social tiene que ya dejar de ser el parapeto fundamental de un concepto de salud que es estrictamente reducido a una industria farmacéutica que no rinde cuentas transparentemente. Y tenemos que entender que aquí hay suficientes conocimientos, no solamente en nuestro país, los pueblos indígenas tienen una gran cantidad de conocimientos en materia médica, ¿verdad? Que curiosamente entonces, a pesar de que muchos hablan de proteger los pueblos indígenas, ese conocimiento y esa sabiduría no se plasma y no se manifiesta en acceso a los sistemas de salud nacional, o como hay otras terapias también en el mundo en estos momentos que son totalmente válidas y que no se permite el acceso nuestro porque estamos condicionados a una industria farmacéutica que restringe y determina eso. Y desde luego que entonces las universidades juegan un papel determinante, porque la universidad tiene que estar a la par de la ciudadanía. Las universidades tienen que replantearse para qué forman las personas profesionales. Y no tiene que ser para que busquen empleo, tiene que ser para ver cómo realmente aportan en este proceso de romper los miedos para poder garantizar la construcción de ese nuevo tejido social. Casualmente, una de las cosas más tristes fue la elección de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UCR, ¿verdad? Nunca ha habido una apatía tan grande para participar en la elección de esos representantes. Y eso demuestra la crisis que hay, aún en la casa de estudios más importantes de Costa Rica. Tenemos entonces que entender que tenemos que revisar lo que tenemos hasta ahora de ese sistema de representatividad para empezar a establecer clara y decididamente ese sistema de participación activa, decidida, esa nueva construcción de ciudadanía, esa responsabilidad en el ejercicio de un buen gobierno como manda nuestra Constitución. La tarea que tenemos es fuerte, es posible, claro que sí, y hay condiciones políticas, económicas y sociales y geopolíticas para poderlas desarrollar. Muchas gracias por la participación. Muchísimas gracias a don Carlos Campos, también por su intervención y gracias a Olga Marta, a Héctor y de nuevo a Carlos, porque no solamente nos dieron una serie de elementos de diagnóstico, sino que en su desobediencia de cambiar la pregunta, pues también nos dieron una mirada, ¿no? del hacer, o sea, de el qué hacer, ¿verdad? Hacia dónde debemos orientarnos. Y en ese sentido, pues hay una serie de retos, ¿verdad? Que tienen que ver con lo que ya exponía Olga Marta en el sentido de los retos de tratar de incidir, de influir, ¿no? de romper este paradigma
a partir del cual se están tomando decisiones de política económica y decisiones de política social que van precisamente por una vía contraria a lo que podrían ser los intereses populares y fundamentalmente la construcción de un proyecto, no solamente un proyecto más solidario, un proyecto más igualitario, sino también un proyecto democrático, ¿verdad? No es solamente la solidaridad lo que está en juego, sino las posibilidades de participación democrática de todos los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones. Otro elemento importante es, y creo que lo podríamos visualizar a partir de la exposición que hizo Héctor. No estoy haciendo una recapitulación de cada una de las intervenciones, pero me parece que Héctor tocó una problemática que me parece fundamental, que tiene que ver con una serie de elementos que están interviniendo, que están incidiendo no solamente en la capacidad de respuesta, no solamente en la capacidad de resistencia, sino también en la capacidad de acción. O sea, elementos que más bien están produciendo la inmovilidad social, política de la ciudadanía. Y ahí yo creo que hay un tema que podría estar relacionado con el desajuste, el desgaste, la soltura, más bien que se han soltado una serie de hilos que hacían parte de un tejido social o que hacen parte de un tejido social que es fundamental no solamente para mantener la ciudadanía, sino conceptos que tienen que ver con la solidaridad, con la comunidad, con el bien común, ¿no? Y fundamentalmente también en la última intervención de Carlos, él creo que pues hace un interesante cierre, ¿verdad? Porque plantea los dilemas de la participación ciudadana, ¿no? Y sobre todo la capacidad que tienen los sujetos, hombres y mujeres, de eh, participar, de tomar las riendas, de tratar de intervenir, de participar en este esfuerzo de revertir estas tendencias dominantes en lo político, en lo económico y que eso nos plantea una serie de retos importantes. O sea que hay una agenda de reflexión, una agenda de discusión que me parece que es muy rica, muy importante y bueno, hay algunas participaciones en el chat que me voy a permitir leer dos consultas que hay en particular, ¿no? Una es de Cinia y va dirigida a Olga Marta, en el sentido de que pregunta si ya se aprobó la ley fiscal, ¿cómo se podría promover una política fiscal con enfoque de género? Que fue un tema que Olga Marta señaló y quizás ahí es importante ampliar. Y para Héctor, ante la situación actual de mayor exclusión social, ¿cómo se puede promover la participación ciudadana? Don Gerardo Fumero plantea: para hacer las reformas fiscales progresivas necesarias, se necesita un gobierno con visión congruente, pero de los candidatos actuales solo veo a uno que pudiera pensar así. Sin embargo, me pregunto si tendría el poder, sin mayoría legislativa, para hacer estas transformaciones que nos llevan al modelo socioeconómico que plantea Olga Marta. Yo quisiera darle la oportunidad de responder a esta primera ronda de intervenciones, de preguntas. Yo tenía algunas que prefiero hacerlas posteriormente, si es que no las contestan en su intervención, pero también siéntanse con toda la libertad de preguntarse y de comentar entre ustedes, ¿verdad? O sea, este no es un formato en una sola dirección, sino en muchas direcciones, y si hay algún tema que haya sido abordada por alguna o alguno de ustedes y que alguien quiera comentar, replicar o ampliar, bienvenida también la intervención. Entonces, si les parece, en el mismo orden de las intervenciones, podemos
desarrollar esta segunda parte. Olguita. Sí, muchísimas gracias. Bueno, cuando escuché la pregunta de Cinia, cuando la estaba leyendo, comencé a reflexionar, inmediatamente siguió el comentario de don Gerardo Fumero, y me parece que apuntó por lo primero que yo iba a decir. El primer paso, ¿cuál es? El primer paso es tener una asamblea legislativa distinta a la que actualmente tenemos. O sea, una asamblea legislativa donde haya la posibilidad de conformar una mayoría que realmente atienda a una deuda histórica que tiene este país, que es pasar de una estructura tributaria regresiva, donde los que pagan son fundamentalmente los trabajadores y los consumidores, a una estructura tributaria donde realmente haya una carga impositiva sobre el patrimonio y sobre la riqueza, a lo cual ha habido una resistencia absoluta en todas las reformas fiscales que se han hecho en los últimos años, incluida la que se hizo en el 2018, que nada modificó por ahí. La resistencia, por ejemplo, a la renta mundial no es casual, es que sencillamente eso permite jugar con todo un armazón normativa, legal, internacional, para trasladar capitales hacia paraísos fiscales o hacia sociedades donde no puedan pagar y jugar con subsidiarias, etcétera. Es todo un tinglado que está montado en la internacionalización de la economía. Pero bueno, básicamente la pregunta iba en torno a la posibilidad de tener una política fiscal con perspectiva de género. Entonces, lo primero que habría que hacer es poder avanzar en una reforma en ese sentido. Y luego, también a la hora de la aprobación de leyes, valorar el impacto diferenciado que puede significar una ley en términos de a los hombres y las mujeres. Cito nada más un caso. La posibilidad de descontar de la renta un monto X por la manutención de padres, hijos, etc. Esto, si bien es cierto, funciona para hombres y mujeres, muchas veces un hombre que no está acompañando a su familia, a sus hijos en la casa y ni siquiera paga su pensión alimentaria, puede deducir de la renta un monto X. Sin embargo, digamos, la mujer es la que está cargando con la manutención de la familia. Cosas de ese tipo se pueden dar. Pero no solamente es eso, sino también cuando hablamos de fiscalidad estamos hablando de los recursos para los presupuestos públicos. Los presupuestos públicos hasta el momento no han avanzado en mirar la implementación de los programas y proyectos que se derivan de las políticas públicas, valorando también la incidencia que esos tienen en hombres o en mujeres. Esa línea hay que avanzar. Es una ruta donde se debe articular la planificación con la presupuestación a través de un sistema de metas e indicadores objetivamente verificables que nos puedan permitir llevar a una valoración de ese tipo. Y ahí implicaría también una reforma incluso de las estadísticas. O sea, tener estadísticas que nos den cuenta de cuáles son los impactos de la política pública en términos de género. Por ahí iría, digamos, la perspectiva que yo diría, además de lo que podría ser aquellos recursos que a través del fisco se captan y que están orientados, por ejemplo, a la reactivación económica, y que en ese sentido hay una perspectiva de direccionar recursos pues claramente establecido hacia emprendimientos, por ejemplo, de mujeres o hacia actividades económicas de las mujeres. Gracias. Bueno, muchas gracias. Héctor. Sí, gracias. Bueno, en relación con lo que plantea Cinia ante la situación actual de mayor exclusión social, ¿cómo se puede promover la participación ciudadana? Anteriormente comenté que no se puede decretar ni convocar la articulación del movimiento social o de las organizaciones, es una cosa que se construye. De la misma manera, no se puede exportar la experiencia organizativa ni la conciencia. Es decir, yo no puedo exportar mi conciencia ni puedo exportar mi experiencia organizativa.
Eso tiene tiene que construirse en las condiciones particulares de cada comunidad o de cada sector social, si estamos hablando de sectores como sector de mujeres, sector de juventud, etcétera, agrícola, etcétera. Pero me parece que el tema clave es dónde se construye la transformación. Y para mi criterio, y eso lo vengo sosteniendo desde hace ya años, en el 2011, escribí un artículo que se llama La fuerza nace desde las comunidades. Es mi convicción de que hay que trabajar en los sectores. Hay que trabajar en el ecologismo, hay que trabajar en el sector de mujeres, hay que trabajar en el sector de jóvenes, el sector de agricultores y agricultoras, la diversidad sexual. Es decir, hay sectores que están trabajando y hay que trabajar ahí. Pero también hay que trabajar en las comunidades, porque en las comunidades es donde se construye la conciencia social. Porque es a partir de la vivencia concreta que tiene cada persona en su comunidad, con su familia, donde tiene la posibilidad, alejada de la autoridad del jefe o la jefa, del patrón o la patrona, alejada de la autoridad que tiene un medio masivo de difusión, que yo no lo llamo a estos comerciales, medios de comunicación, porque no construyen comunidad, alejados de esa autoridad que establecen esos mecanismos, alejados de la autoridad muchas veces del pastor o del cura, sino en el recinto comunitario, es donde se tiene la posibilidad de manera reposada, construir comunidad y construir conciencia. ¿A partir de qué? A partir de una universalidad de intereses y necesidades que se comparten. El bus, el centro comunal, la plaza de deportes, el lugar para comprar los víveres. Es decir, toda la vivencia que se da ahí de manera intensa cada día es donde se construye la conciencia, porque la gente ahí puede tener la capacidad de conversar y de decir, me pasó esto, viví esta situación, me trataron de esta forma, me abusaron, me golpearon, me dijeron esto. Y ahí se dará cuenta o descubrirá que eso que vivió también se vive en otros momentos de la sociedad, en otros niveles de la sociedad, y que la única forma de cambiar eso que vivió y lo que viven otras personas es transformando la sociedad. Por una sociedad que se rija que se rija por los valores que propuse y otros que ustedes puedan pensar, que todos pueden ser válidos. Entonces me parece que si no se puede exportar la conciencia, yo no puedo exportar la experiencia organizativa que pueda tener. La tarea es desarrollar los estrategas y están en cada comunidad. Entonces la tarea nuestra, el reto, no importa si trabajamos en sectores, hay que hacerlo, pero cada persona que trabaja en un sector social, de los que mencioné, o en una universidad pública, debería tener para sí mismo y sí misma la tarea de trabajar en una comunidad, de construir en una comunidad, acompañar el proceso de formación de estrategas, porque esa persona, estratega, en la comunidad X de cualquier rincón del país, es la que va a saber cómo se construye la conciencia y cómo se construye la participación ciudadana en su junta de salud, en su junta de educación, en el consejo de la persona joven, en el centro agrícola cantonal. Es ahí, porque el centro agrícola cantonal de Tucurrique es distinto al centro agrícola cantonal de Santa Cruz de Guanacaste, es distinto, porque tiene otros productos que genera, tiene otra relación con la municipalidad, tiene otros factores en la comunidad que también inciden. Entonces, se requiere un estratega ahí en la comunidad que piense cómo hacerlo. Y nuestra tarea, nuestra misión, nuestra posibilidad está limitada a acompañar ese proceso en esa formación de estrategas. Y rápidamente me quería referir a lo que plantea don Gerardo Fumero, que ciertamente él dice que se requiere un tipo de gobierno, pero yo también quiero llamar la atención y proponer que uno puede decir, hay dos caminos. Yo puedo decir, elijamos a un gobierno que sea a nuestro gusto, o puedo decir, construyamos una fuerza social transformadora que sea capaz desde la ciudadanía de cambiar el país. Las dos son complementarias, no son excluyentes. Yo coincido con Olga Marta, es decir, una tarea política inmediata que deberíamos tratar de encontrar una solución es cambiar la composición de la Asamblea Legislativa. Eso se cae solo. Es decir, no hay ni que decirlo, ya se sabe que hay que hacerlo. Pero no solamente eso, es decir, podemos tener una Asamblea Legislativa a nuestra imagen y semejanza y luego se va por otro lado. Tenemos que tener una fuerza social transformadora desde la ciudadanía que sea capaz de orientar el país y empujar el país por una ruta, que sea la ruta que quiere la ciudadanía. Entonces sí, lo que dice don Gerardo es correcto. Y es cierto, ese gobierno no está fácil conseguirlo. Es una realidad. Pero pensemos en cómo construimos la fuerza social transformadora que condicione a ese gobierno o a los que vendrán. Muchas gracias, Héctor. Carlos, si usted quiere referirse a alguno de los temas o a las preguntas que han formulado en términos generales.
Sí, yo creo que coincido, o sea, totalmente con esto de que no podemos, ese concepto de Héctor, ¿verdad? Que no se puede exportar las cosas, totalmente claro. Y estamos claros, también tenemos que tener presente que no es lo mismo, vamos a decir, no es lo mismo, voy a volver allá a la capital del mundo, o sea, no es lo mismo las personas de Guapiles, ¿verdad? Desde luego. No es lo mismo la gente del centro de Guapiles que las personas que viven por el lado, digamos, del este, del centro de Guapiles. Tienen perspectivas distintas, aún tan cerca, y en eso es así. Sin embargo, tenemos instrumentos que nosotros hemos perdido de vista, ¿verdad? Como es el Consejo de Distrito. O sea, el poder que tiene el Consejo de Distrito es enorme, pero sí, se elige un síndico y como nunca se me olvidó una vez en una elección que dijo una persona ahí, un candidato, dice, hey, no vio la cochina de puesto que me dieron el puesto de síndico, o sea, no sabe ni para qué lo eligen. Y un concejal de distrito dice, hey, yo no sé, yo estoy apuntado ahí, pero yo no sé qué es lo que tengo que hacer. O sea, y es ahí donde cobra vida la construcción de la estrategia de desarrollo desde la municipalidad. Porque decía, al final yo no vivo en Zapote, en la casa presidencial. Yo vivo en el lugar donde vivo y ahí hay un entorno con otros que tengo que ver cómo sumo y cómo construyo. Y entonces, a ver, si yo me pongo a ver de cara a las elecciones que vienen en febrero, no vale la pena ni irse a este país porque no hay por dónde irse, ¿verdad? O sea, algunos dicen, es que hay que irse a este país. ¿De dónde se va a ir usted? ¿Cuál país es maravilloso que pueda irse y que nada le va a pasar o que nada esté pasando? No existe. O sea, tengo que estar aquí, ¿verdad? Pero yo no puedo estar pretendiendo en creer en que esas personas que están ahí en esa representatividad van a asumir la tarea. Al final, estas cosas salen porque hay una tendencia en el comportamiento social que define esas cosas. Como yo he dicho, es una cosa increíble. Hace 8 años este país votó a la izquierda y 4 años después votó a la derecha, ¿verdad? Pero al final el gobierno es de extrema derecha. Ya no podemos ir más a la derecha de como estamos. No se puede. Ya es el colmo. O sea, yo creo que sería una cosa terrible, ¿verdad? Nos dispararían a los ojos, una cosa así, ¿verdad? Y entonces, yo creo que el tema de fondo es casualmente cómo nosotros nos encontramos, cómo empezamos a romper esos miedos y simplemente sentarnos a definir cómo sacamos adelante el país y cómo nos encontramos. Porque como muy bien se ha dicho y muy bien lo reconocemos en nuestro movimiento, tenemos saberes y conocimientos para hacerlo. Y no hay que estar precisa o necesaria u obligadamente en un puesto de elección popular para lograrlo. Por ejemplo, nuestro movimiento. Nosotros no tenemos personería jurídica, cada rato lo decimos, y no porque no podamos. O sea, desde Casa Presidencial están como locos porque tengamos personería jurídica, pero en el momento en que la tengamos, perdemos el poder constitucional que tenemos como personas ciudadanas. Entonces, y logramos constituir la Comisión Nacional de Transparencia para Hacienda Digital, simplemente por una acción que hicimos. Logramos poner en evidencia cosas. Estamos construyendo, donde Héctor nos acompaña, que es un gran compañero permanente ahí, altamente solidario. Si alguien puede hablar de confluencia solidaria, es el compañero, porque el compañero confluye solidariamente en todos los espacios. Eso lo reconocemos siempre. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo con el Tribunal Supremo de Elecciones, que abandonó todas las tareas del sufragio para concentrarse en un proceso electoral que se vuelve espurio para las personas no quieren saber nada de eso. Aquí puede aparecer la figura que menos pensemos y termina ganando las elecciones. Es así de frágil está esto. Entonces, no podemos apostar a aquello, a esa representatividad que está cuestionada y que no tiene legitimidad real. Tenemos que ver cómo construimos esa fuerza nueva, esa capacidad de encuentro para que nada importa quién esté en la Asamblea Legislativa, lo hagamos hacer lo que necesitamos hacer. Es de eso que se trata. Y entender acá que definitivamente tanto en los sectores de la empresa privada como en otros sectores que no son empresa privada, hay personas que se comportan igual, porque la corrupción y la impunidad tienen un solo comportamiento, ¿verdad? Y entonces en ese aspecto lo que tenemos que ver es casualmente cómo establecemos esos canales de confianza para poder hablarnos y poder establecer desde el entorno donde estamos el ejercicio
de descubrir qué significa ser una persona ciudadana responsable en este contexto y aplicar esa condición. De eso es que nosotros, digamos, vemos la tarea alrededor de todo este proceso de la emergencia del COVID, de este efecto sindémico que hay con esto del COVID-19. Muchísimas gracias, Carlos. Tal vez para hacer una segunda ronda, no tenemos preguntas, pero yo sí tengo algunas reflexiones, algunas interrogantes que me gustaría plantearles. Y es que hay un concepto que, bueno, Héctor digamos, lo pronunció, pero creo que está en las 3 presentaciones, ¿no? Un poco, bueno, para ir hacia donde queremos ir, lo que hace falta es construir, ¿verdad? Ese es un poco el concepto. La tarea es construir, ¿no? Yo entiendo que construir tiene, digamos, para construir tenemos dos corredores, ¿no? Por los cuales hay que andar. Un corredor es el corredor de lo organizativo, ¿no? O sea, precisamente, bueno, acompañar a las organizaciones, acompañar a los grupos, ¿no? Ir a los territorios, ir a las comunidades, estar en las juntas, inclusive, bueno, estar al lado del síndico y decirle, mire, huevón, perdón, mire, señor, usted lo que tiene que hacer es esto y esto y esto, ¿no? O sea, hay una tarea organizativa y de hacer confluir, ¿verdad? En vez de dividir, multiplicar y sumar, por un lado. Pero la otra dimensión tiene que ver con la formación de la conciencia, ¿verdad? Darle contenido a esto que ustedes han estado señalando, ¿no? De la participación, entender qué es la ciudadanía, entender los retos, ¿no? De comprender, para ponerlo un poco en los 3 términos que lo hacía Héctor, ¿verdad? Analizar la realidad, planear y comunicar. Pero eso no solamente implica, digamos, conciencia objetiva, ¿verdad? De saberse la Constitución, saberse el artículo 9, saber el reglamento de la junta en la que estoy participando, saber qué es ser síndico, sino también hay una dimensión que es subjetiva, ¿verdad? Y que yo creo que es por ahí por donde yo creo que se nos está metiendo el agua, y que tiene, o sea, estoy de acuerdo, ¿verdad? Con el peso del discurso dominante, con el peso de estos medios masivos hegemónicos, el peso inclusive de grupos que desde la informalidad producen discursos que refuerzan formas de enajenación, pero también hay una serie de experiencias, ¿no? De la forma de vida, o sea, la manera en que el individualismo se ha impuesto en la vida cotidiana, que lo podemos ver en el consumo, que lo podemos ver en muchos otros ámbitos, ¿verdad? Inclusive la misma estrategia sanitaria del Ministerio de Salud el año pasado fue, de ahora en adelante, cada quien se tiene que cuidar, ¿verdad? O sea, se le baja el peso, el rigor y la importancia a la responsabilidad colectiva y la responsabilidad es individual. Y entonces, la pregunta es cómo trabajar eso, vamos, cómo actuar en esa dimensión de lo subjetivo que pasa por las emociones, por estas formas de vida que nos van envolviendo. ¿Cómo trabajar eso en consonancia con esas otras dos dimensiones, de lo organizativo y de la formación de conciencia? Yo sé que pues quizás no tengamos una respuesta, yo no la tengo, ¿verdad? Pero yo creo que quizás es un reto importante en las organizaciones, porque ya no se puede hacer formación política, no se puede hacer formación ciudadana como se hacía antes, ¿verdad? Inclusive en los partidos políticos, que era aprenderse el folleto, ¿no? Porque estaba el camarada, que era el que tenía, digamos, tenía el discurso, tenía el planteamiento y ya eso estaba elaborado y lo que había que hacer era aprendérselo y aplicar el manual, ¿verdad? Hoy en día, ¿cómo hacemos para
cómo construimos la alternativa a esos manuales. No sé si quieren referirse a eso o a otro tema, ¿verdad? Que crean más importante. Bueno, para comenzar a construir colectivamente, yo creo que le has dado el clavo a uno de los temas más fundamentales y es cómo la época actual nos ha roto los elementos de cohesión y de identidad que hacían a su vez pensar, o sea, que mi vida dependía de la comunidad, o sea, de la relación con otros, de la interdependencia. Posiblemente, bueno, yo creo que sobre todo en mi caso, fuimos una generación que entendía digamos, la tarea colectiva de lo social. Y eso, efectivamente, el individualismo, la globalización, o sea, todas las formas actuales de relacionamiento, de comunicación, rompen esos lazos, digamos, con el otro. Entonces, hay un tema, yo diría, prácticamente fundante o sea, una preocupación posiblemente que debe ser abordado desde la perspectiva de la sociología y de la ciencia política, o sea, cómo me represento yo ante la colectividad. Y eso es lo difícil, ¿verdad? Porque eso no se resuelve en el cortísimo plazo. Creo que tiene que ver mucho con procesos o sea, de construcción del yo y de los otros. Y entonces que se expresan en la política a partir de esta posición que podríamos decir despreocupada o desinteresada de qué es lo que ocurre mientras defiendo mis intereses más inmediatos, que al final de cuentas es una trampa también, porque los intereses de cualquiera están en relación con la colectividad. Eso es un tema fundamental. Yo creo que otra gran problemática actualmente, y creo que es por donde acierta mucho el esfuerzo que alienta Héctor, es entender que cualquier transformación y proyecto político, digamos, societal que queramos llevar adelante, pasa por aceptar también estas expresiones fragmentadas y particularizadas que tienen ahora los movimientos sociales. ¿Verdad? Y que ya no podemos volver a construir como se pensó, no sé, 4, 5, 6 décadas atrás, el partido de la transformación, ¿verdad? Sino que la transformación va a tener que venir justamente de la convergencia de esos intereses múltiples a partir de un acuerdo básico donde todos converjamos. Yo creo que eso es lo que posiblemente le está dando fuerza ahorita a la posibilidad de que las expresiones o los movimientos de las mujeres encuentren alguna posibilidad de construir plataformas comunes. Y entonces eso pasa por, o sea, de codificar mucha de la experiencia organizativa que se ha tenido en el pasado. Ahora tenemos un problema y es que para la posibilidad de tener, o sea, vocación de poder, o sea, de llegar al poder y influir en el Estado, las estructuras que tenemos hasta la actualidad, y son las únicas que conocemos y que están normativamente establecidas, son los partidos políticos que son cascarones obsoletos, ¿verdad? Entonces, digamos, hay una serie de dificultades. Yo no tengo más que dudas y preguntas al respecto, que posiblemente por ahí tenemos que ir transformando también. ¿Cómo accesamos a las formas de representación política? Cuando cada vez vemos que los partidos políticos son más limitados y más incapaces de dar cuenta precisamente de esa diversidad social que existe en la realidad. Perdón, Héctor o Carlos, no sé cuál de los dos quiere decir. Bueno, me parece que el tema que plantea Abelardo es un tema clave, como lo dice Olga Marta, ¿verdad? Es decir, el tema es el tema de la conciencia, ¿verdad? ¿Cómo construir la conciencia? El proceso de confluencia surgió precisamente hace algunos años, que ahora es Foro Confluencia Solidaria, en aquel momento se llamaba Encuentros de Confluencia Popular, y en esos encuentros distintas personas de distintos lugares del país y distintas experiencias organizativas y sociales nos reuníamos, y la pregunta clave era ¿cómo se construye la conciencia? Esa era la pregunta que hacíamos al inicio del encuentro, ¿verdad? ¿Cómo se construye la conciencia? Y entonces la gente empezaba a contar cómo se construye la conciencia, es decir, cómo fue su vivencia particular. Entonces una muchacha, por ejemplo, decía,
bueno, a mí me abusaron, yo tuve tal situación, y entonces luego me encontré con otras compañeras que también habían sido abusadas y descubrí ahí que había un problema de poder de la persona que me abusó y entonces a partir de ahí nos comprometimos y organizamos algo, etcétera. Es decir, hay un primer momento social donde la persona descubre que hay algo que no está bien y que le está afectando, ¿verdad? Y que no le afecta solamente a ella, sino que le afecta a otras personas iguales. Luego la persona descubre que la única forma de cambiar eso es transformando el tipo de roles políticos, es decir, la forma como se ejerce el poder o cómo ejercen el poder sobre ella. Y entonces se decide que hay que cambiar. Esa ya es la conciencia política, es decir, que es un nivel superior a la conciencia de que hay un problema social. Yo creo que es clave y es fundamental en realidad en este tema del tema de la subjetividad que plantea Abelardo, pensar precisamente que, como yo lo proponía antes, para mí el concepto de participación, que pueda participar en una junta de salud, por ejemplo, que es algo muy difundido en el país y que está en todas las comunidades, es el taller, decía yo, el taller en el cual se construye ciudadanía. Es decir, ciudadanía, como lo dije y como también lo reiteró Carlos, no es el hecho de llevar cédula de identidad, es otro concepto, ¿verdad? Es un concepto de tener una incidencia en la toma de decisiones y hacer ejercicio del poder que nos da la constitución política, pero el poder además que merecemos como personas, ¿verdad? Es decir, nadie tiene por qué estar subyugado o subyugada bajo ningún poder. Y entonces eso nos lleva a que esa condición de ciudadanía no es algo que se tiene de manera automática. Es decir, yo no soy ciudadano, una persona no es ciudadana por el hecho simplemente de habitar un país. Esa condición de ciudadanía de la que estamos hablando hay que construirla. Y ese espacio de participación, que puede ser una junta de educación, una junta de salud, puede ser un comité de mujeres, puede ser un grupo de jóvenes que quieren hacer un equipo de fútbol. Ese proceso de participación es donde se construye la ciudadanía, donde se va aprendiendo, donde se descubren las realidades. Y tomando como referencia al recordado Martín Baró en sus experiencias y sus vivencias en El Salvador, él dice que, y él alude al mesón, que es un lugar donde se come, digamos, donde como lo diríamos nosotros una soda, él dice el mesón, ¿verdad? Y en el mesón las personas comparten sus vivencias y comparten sus realidades, comparten sus dolores y también comparten las formas de salir de esos dolores y avanzar a una situación distinta en esa comunidad. Entonces, ese compartir ahí es lo que nos lleva a adquirir la conciencia, a lograr la conciencia. Y cada quien tuvo un clic que le hizo tomar conciencia, es decir, no podríamos decir que haya nadie que salió del útero materno con conciencia, ¿verdad? Todas y todos vivimos un proceso que nos llevó a tomar conciencia. ¿Cuál fue ese clic? ¿Cuál fue esa ruptura que me provocó a mí tomar conciencia y decir, no, yo no puedo seguir aquí? Hay elementos adicionales que vienen a colación, que los toca en uno de sus textos, Elio Gallardo, que dice producir, no recuerdo el título exacto, pero lo que dice Helio es que hay momentos en la historia de América Latina en los cuales hubo movimientos importantes como la teología de la liberación, la música protesta y la educación popular, él cita los tres movimientos que contribuyeron a esa construcción de conciencia. Pero más que tal vez contribuir a la construcción de conciencia como tal, lo que hicieron fue sensibilizar. Y todos y todas vivimos un proceso de sensibilización. Entonces vuelvo al tema de la formación de estrategas. ¿Cómo percibo yo en mi comunidad cuál elemento puede sensibilizar a una persona para que tome conciencia? ¿Y cómo la acompaño en ese proceso para que llegue a darse cuenta de lo que ocurre en su comunidad, de lo que ocurre en su país y de cómo eso tiene que ser transformado y entonces adquiera esa conciencia? Se requiere alguien ahí en esa comunidad y entonces para mi criterio es una labor estratégica de formar a esas personas, desarrollar la formación de estrategas que tengan esa capacidad de intuir, de percibir, de ver la vibración en su comunidad y llevar el proceso a un nivel en el cual esa conciencia se convierta en conciencia política y podamos construir ese movimiento transformador que nos permita no solamente incidir en el gobierno, sino algo que plantea Efraín Cabellini ahí en el chat también, que es que él dice cómo incidimos en los gobernantes, cómo incidimos en las personas que nos gobiernan, cómo hacemos para que escuchen la voz de la ciudadanía, que no la quieren escuchar. Bueno, precisamente no la van a escuchar, mientras tanto no sientan que hay un poder político del lado de la ciudadanía que les obliga a tomar conciencia.
Bueno, recordemos el combo Elise, ¿verdad? Es decir, es un ejemplo muy concreto de cómo la ciudadanía se movilizó, se organizó, participó y le dijo al gobierno, un momentito, por aquí no. Y tuvo que ir atrás ese proyecto, ¿verdad? Y podríamos citar otros ejemplos en la historia del país y recordar que no hay una situación única en la cual hayamos vivido eso, ¿verdad? Es decir, lo que ocurrió en los años 40 del siglo XX no es algo que se gestó en los años 35, 38 del siglo XX, es algo que viene desde el siglo XIX, ¿verdad? La acumulación de fuerza social y de conciencia política que permitió crear condiciones para una transformación y construir lo que hemos conocido como el Estado social de derecho. Algunas personas lo pueden denominar de otra forma, pero que es lo que nos dio aliento en este proceso, ¿verdad? Y que hoy estamos tratando de defender. Muchas gracias, Héctor. Carlos. Sí, en nuestro movimiento se compone fundamentalmente de mujeres, ¿verdad? Un 97% son mujeres, y un 60% son jóvenes, mujeres jóvenes. Una de ellas, Maggie, nos ha enseñado un axioma que es del movimiento, y es que las palabras nos atan, dice Maggie. Y otra compañera, Laura, nos enseñó que las palabras son albañiles constructores de sentido. Entonces, con esos dos axiomas nosotros nos movemos. Y casualmente, a partir de las palabras es que yo me defino y me ato, ¿verdad? Y si yo sigo diciendo, es que el gobierno tal cosa, y entonces ya yo, al decir eso, constitucionalmente me estoy me estoy desacreditando de lo que la Constitución dice, que yo soy parte del ejercicio de gobierno, entonces allá tenemos al otro, ¿verdad? Es el otro, yo no soy. O sea, esa condición subjetiva nace primero por entender quién soy yo. Primero para resignificarme yo y redimensionarme yo. O sea, esa construcción del yo que dice Olga Marta, que coincidimos totalmente, ¿verdad? Que no es el individualismo. Aquí no estamos hablando del individualismo. Estamos hablando de la persona como tal. Cómo se resignifica la persona y cómo se descubre la persona. Y también entender que esto no es de la masa. Lamentablemente esto no es de la masa. O sea, Héctor ha usado un término muy concreto que es el estratega, ¿verdad? Y tenemos que entender que, por ejemplo, en nuestro movimiento decimos descubrir el uno, ¿verdad? Ese uno que se reconoce como el soberano, como esa condición especial que da la Constitución y que eso no es de todos. ¿Por qué? Porque todos no tienen la misma decisión. O sea, y no puedo esperar a todos. Como me han dicho, es que si no vienen todos, entonces usted no es nadie. ¿Cómo? Y cuando entré a la urna a votar, ¿acaso iba con todos? Iba yo solo y ahí sí, yo sí era solo importante. No. Aquí la cosa es entender quién soy yo, cómo me resignifico yo como persona para llegar a ese nivel subjetivo de entender que tengo un ejercicio de poder para incidir y participar en la toma de decisiones. O sea, cómo sin necesidad de estar con una acreditación de una elección popular, como puede ser una persona que está en la Asamblea Legislativa ocupando un puesto de diputado o diputada, tengo la potestad superior a esa persona porque así lo dice la Constitución. ¿Cómo entiendo eso? ¿Cómo dimensiono eso? Bueno, esos son personas, casualmente, que están dispuestas a asumir esa tarea. ¿Cómo logramos eso? Claro, nosotros tenemos una historia, ¿verdad? Que venimos de una historia que no es el proceso social que funciona ahora. Ahora funcionan las causas. Y si no entendemos entonces cómo nacen esas causas y cómo entonces se organizan y se ponen al frente esas personas, voy a usar ese término que usa el compañero Héctor, esos estrategas, vamos a decir desde el movimiento ciudadano, esos unos que se asumen como ese soberano que manda la Constitución, entonces no pueden haber procesos de transformación. Causas surgen a cada rato y yo creo que en una comunidad una causa puede ser un hueco en la calle, ¿verdad? Y reúne a todas las personas. En nuestro movimiento tuvimos una experiencia muy interesante con unos reductores de velocidad que se hicieron allá en, ¿cómo se llama? Por el territorio seguro de los veteranos en San Gerardo del Indio de Ticabán, ¿verdad? Y se organizó la comunidad, 150 personas salieron a la calle, juntaron dinero, hicieron los reductores de velocidad, pasaron por encima del tránsito, pasaron por encima de la policía, pasaron por encima del presidente de la Asociación de Desarrollo que decía que sin el permiso de él no se podían construir los reductores como si la calle fuera de él, ¿verdad? Entonces, porque los que están en los puestos
como dijo una socióloga amiga mía, mexicana, dice, mira, es que en México tenemos un problema. Dice, cualquiera se para en un ladrillo y ya le da mareos de poder. Bueno, eso le pasa aquí a nuestras personas, ¿verdad? Que entonces ya le dan un puesto, o sea, yo lo he visto, ¿verdad? Una persona, hablo con él hoy y le digo, mira, ¿y ese puente cómo está? ¿Y cómo se arregla? Dice, no tengo idea. Al día siguiente lo eligen de regidor y está dando cátedra de ingeniería civil de cómo se construye el puente, y lo peor es que vota y decide cómo se construye el puente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son muy peligrosas y pasan fundamentalmente porque en esa construcción subjetiva a mí me han hecho creer que yo no tengo capacidad de incidencia. Y lo que tengo que entender como persona es que tengo la capacidad de incidir y que tengo la capacidad de sumar y encauzar, ¿verdad? Para la fuerza, para poder avanzar hacia donde se requiere. Y que no necesito permisos de nadie, porque eso es lo otro, ¿verdad? Esa fue la gran experiencia ahí, ¿verdad? Y lo resumo como decía, me lo decía un dirigente comunal de ahí, de San Gerardo de Ticabán. Me decían, mira, es que yo nunca creí, así, oigan esto, yo nunca creí que las hijas de Fillo lograran hacer eso. Las hijas de Fillo, o sea, ¿verdad? O sea, eran unas muchachas que nadie creía que podían ser porque ni siquiera eran visibles, ¿verdad? O como dijo Juan Luis Gómez, el presidente municipal de la capital del mundo, ¿verdad? Desde luego, de Pocosí, ¿verdad? Dijo, yo estoy de acuerdo con que las mujeres se empoderen, pero no tanto, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, ¿verdad? Que aquí ese lenguaje patriarcal, que no solamente viene de hombres, sino también de mujeres que reproducen eso, ¿cómo lo rompemos? A partir de que yo me resignifico como persona y empiezo a entender eso. Y cómo las hijas de Fillo lograron hacer algo que a nadie se le ocurría que podían hacer. Y terminaron poniendo rótulos, ¿cómo se llama? El COSEBI, ¿verdad? Porque al final estaba todo bien hecho y era necesario porque protegía la escuela. Entonces, yo creo que las causas y el concepto de causa, yo creo que es lo que nos puede dar una respuesta y prepararnos para dirigir esas causas y entender dónde está la causa, porque no necesariamente será que todos estemos preparados, sino necesariamente entender cuál es esa chispa que logra, como decía Mao, para recordar viejos tiempos, ¿verdad? Que incendia la pradera, ¿verdad? ¿Cómo es que se logra? Porque, por ejemplo, yo conozco un hombre que fue a la lucha del combo y ahora más bien ayudó a promover una ley para ver cómo se acababa con la huelga, ¿verdad? Y entonces, y ahí estaba presente. Muchas gracias por sus intervenciones en esta tercera ronda más bien. Bueno, teníamos las preguntas de Efraín Cavallini, a las cuales hizo referencia Héctor, ¿verdad? Un poco tiene que ver qué hacer para hacer conciencia en los políticos y futuros gobernantes para realizar el gran giro de Costa Rica en materia de democracia próspera, sostenible e incluyente, respetuosa de los derechos humanos. ¿Por qué los políticos no escuchan la voz de las y los ciudadanos? Cómo superar esta terrible encrucijada de falta de credibilidad del pueblo en su capacidad como ciudadano de impulsar el cambio realista y prospectivo. Y luego Gerardo Fumero plantea un tema que yo creo que debería ser objeto de uno de nuestros próximos paneles. Me preocupa enormemente el deterioro de la profundidad, la orientación y la calidad de la educación. Por más recursos que gastamos desde hace décadas, no logramos mejorar, y con las huelgas de los años anteriores y ahora aunado con la pandemia, tendremos una generación mucho peor preparada para administrar este país. No quiero ser pesimista, pero veo con preocupación el futuro, ¿no? Yo tampoco quiero ser pesimista, pero yo quisiera yo veo con optimismo el futuro. O sea, yo creo que hay que tener esperanza en el cambio. No sé, tienen un minuto para decir alguna reflexión final antes de cerrar el panel, porque tenemos que entregar esta plataforma a las 5 de la tarde. Y ustedes saben que en la televisión el tiempo vale mucho. Entonces, les doy 1 o 2 minutos para que hagan alguna reflexión final o simplemente se despidan. Bueno, pues nada más comentar la importancia que tienen este tipo de actividades, porque justamente es a través del pensamiento colectivo que yo creo que podemos llegar a encontrar una alternativa
viable. Yo también soy optimista, pienso que el zapato nos puede aprietar, pero justamente quizá porque aprieta es porque, donde podemos ver dónde están las soluciones, y me parece que Costa Rica va a encontrar su camino y que vamos a poder cumplir muchos de los sueños y las aspiraciones que tenemos como colectivo, y yo creo que las universidades cumplen un papel muy importante, no solamente en la formación de jóvenes, hombres y mujeres, sino también en la difusión de un pensamiento libre. Héctor. Sí, gracias. Bueno, muy brevemente, sí, creo yo que el tema que plantea Gerardo, como dice Abelardo, es un tema de fondo, ¿verdad? Que hay que definitivamente trabajarlo, y ojalá que realmente la Universidad Nacional lo pueda también incorporar en uno de estos seminarios. Me parece que está el reto no solamente de pensar que no se pierdan las clases, sino también de cómo hacemos la transformación de la educación de tal manera que podamos generar cada vez personas críticas y no solamente acumulando conocimientos, ¿verdad? Y que sean capaces de repetir lo que la maestra, el maestro, el profesor, la profesora le dicen en el aula, sino que tengan la capacidad de construir también pensamiento y construir ideas. Y me parece que es un momento en el que el compromiso tiene que redoblarse de todas las personas que tenemos un grado de conciencia política, y que, como dije en algún momento, en otro lugar, creo yo que la fase superior de la conciencia es el compromiso. Alguien me decía, es que si alguien tiene conciencia, tiene compromiso. Bueno, puede ser, pero no necesariamente, ¿verdad? Alguien se puede levantar y hacer un discurso de lo que está pasando y tiene conciencia supuestamente, pero no tiene compromiso para ir a meterse en una comunidad, en un sector, etcétera, a aportar. Entonces hay que tener un compromiso. Y finalmente agradecer a Abelardo y agradecer a la Universidad Nacional este importante espacio. Muchas gracias. Y bueno, de verdad, muchas gracias. La Universidad Nacional, debo decirlo, en nuestro proceso de rendición de cuentas que organizamos cada año, siempre juega un papel muy importante, y nosotros reconocemos, la Universidad Nacional nos ha apoyado para hacer congresos del movimiento, para aclararnos como personas ciudadanas qué somos, y eso es una cosa muy importante. Yo estoy lleno de esperanza, y si algo me da fuerza en estos momentos es encontrarme a una ciudadanía, jóvenes, hombres, mujeres, deseosos de resolver el problema, profesionales, que están deseosos de resolver la situación en Costa Rica. Y lo que necesitan es casualmente lo que hemos hablado acá: cómo reconocernos, cómo construir esa conciencia, cómo entender que se puede, y que no es imposible, porque nos han hecho creer que es imposible, y que podemos lograrlo, y vamos a lograrlo, ¿verdad? Simplemente vamos a lograrlo. Y nace ahora un principio de participación activa en la toma de decisiones en las personas ciudadanas, y la representatividad va a tener que hacerse a un lado, porque va a tener que entender cuál es su papel, y es un papel relegado, porque la participación va a prevalecer sobre en la toma de decisiones para orientar y construir ese nuevo tejido social. Muchas gracias. Bueno, nuevamente les reitero las gracias a Olga Marta, a Héctor, a Carlos por su participación. Fue realmente de mucha calidad, o sea, de muy buen nivel, no solamente para el debate académico en la universidad, sino también para ir colocando estos temas en una agenda de discusión que no solamente ocupe el quehacer universitario, sino nuestro compromiso como universitarios de vinculación con la sociedad, con las organizaciones sociales, con las fuerzas sociales en este proceso, en esta búsqueda conjunta de transformaciones. Agradezco también a las personas que se nos unieron, ya sea por la plataforma de Zoom o en la transmisión de Facebook Live. Además, les quiero pues, recordar que esta sesión ha sido grabada, por lo tanto va a continuar siendo difundida por la universidad a través de sus plataformas. Posiblemente también se elabore a partir de estos contenidos una nota para el periódico Campus, y este material pues nos queda no solamente en su formato, sino en su contenido para seguir profundizando las ideas, las cuestiones que ustedes han planteado, y para seguir no solamente profundizando, analizando, sino también construyendo. Muchas gracias y buenas tardes.
Hasta luego, muchas gracias.